Mi nombre es Flor Jazmín Segura Flores, estudiante del octavo semestre de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Piedras Negras. La siguiente presentación corresponde a la asignatura Relaciones Industriales a cargo del docente, el Dr. Juan Antonio Cerrato Frausto. A continuación les voy a presentar el tema 2, Planeación de Recursos Humanos, Reclutamiento y Selección de Candidatos. En la actualidad, en las empresas es imperante que en la planeación estratégica de la organización se incluya el reclutamiento y selección de personal. Tener un personal apto para nuestras operaciones es el punto clave, ya que hoy en día es más importante tener un capital humano fuerte para poder así ser competitivos en un mercado que cada vez se vuelve más exigente. Ya vimos una pequeña introducción de nuestro tema. Ahora veremos el subtema 2.1, Planeación de recursos humanos, proceso de planeación, relación entre planeación estratégica y planeación de recursos humanos. Para comprender un poco más el tema, ahora veremos unas pequeñas definiciones. Planeación. La planeación o planeamiento es un accionar que está vinculado a planear. Este verbo, por su parte, consiste en elaborar un plan. Ahora bien, planeación estratégica. Nos dice que es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Por otra parte, la planeación de recursos humanos es una técnica para determinar en forma sistemática la provisión y demanda de empleados que tendrá una organización. La planificación de personal o lo de los recursos humanos es definida como el conjunto de medidas que, basada en el estudio de antecedentes relacionados con el personal y en los programas y previsiones de la organización, tienden a determinar desde el punto de vista individual y general las necesidades humanas de una industria en un plazo determinado, cuantitativa y cualitativamente, así como su costo. Al determinar el número y el tipo de empleados que serán necesarios, el Departamento de Recursos Humanos puede planear sus labores de reclutamiento, selección, capacitación, entre otras. Para la planificación de los recursos humanos, debe de compaginar dos aspectos divergentes. La primera, una visión colectiva, estructura de efectivos, evolución general del empleo, pirámide de las clasificaciones, categorías profesionales de los empleados. La segunda, los deseos individuales, reconocimiento de los derechos adquiridos y de los proyectos personales, puestos que permitan adquirir nuevas cualificaciones, posibilidad para cada asalariado de ser el agente de su propio desarrollo. El nuevo rol de recurso estratégico asignado al factor humano en las organizaciones implica cambios en la forma tradicional de gestionarlos y en concreto en lo concerniente a su planificación. Estos cambios lógicamente afectarán a la unidad responsable de llevar adelante estas tareas, el Departamento de Recursos Humanos. La planificación de recursos humanos es necesaria debido a una serie de factores: inestabilidad de la demanda del mercado, aumento del número de puestos de trabajo especializados, necesidad de integrar gestión de recursos humanos en el resto de la gestión de la organización, debido a la importancia que ha adquirido el capital humano en las empresas en los últimos tiempos. Llevar a cabo el reclutamiento y selección de personal conjunto a la planificación estratégica permite a las empresas tener el personal adecuado y necesario para el cumplimiento de sus objetivos. El Departamento de Recursos Humanos o Capital Humano es el encargado de llevar a cabo este proceso y, por ende, debe de estar preparado para poder asumir el reto de seleccionar candidatos que cumplan con las características requeridas por el puesto. Relación entre planeación estratégica y planeación de recursos humanos. La planificación estratégica de recursos humanos puede concebirse como un conjunto que integra las prácticas de recursos humanos
con el objetivo de preparar a la organización para lograr sus metas. Estas prácticas deben formar un sistema capaz de atraer, desarrollar, motivar y entrenar la dotación de empleados necesaria para asegurar el efectivo funcionamiento de una organización. Es por ello que el Departamento de Recursos Humanos debe en primer lugar realizar el análisis del perfil de puesto. El proceso de análisis de las necesidades de recursos humanos conforme cambia el entorno interno y externo de la organización. Posteriormente, hacer el reclutamiento conforme al puesto requerido. Y por último, seleccionar al candidato idóneo para el puesto. Es de importancia porque sin estas, los administradores no pueden saber cómo organizar a la gente y los recursos, e incluso pueden que no tengan ni siquiera una idea clara de lo que se necesita organizar. Para realizar una verdadera planificación estratégica de los recursos humanos, debemos comenzar por tener claro qué es lo que el negocio quiere conseguir, es decir, la estrategia y los objetivos de la compañía. También es muy importante que la compañía establezca qué cultura empresarial tiene y quiere fomentar. El siguiente punto es el proceso de definición de la estrategia de recursos humanos. Este esquema nos resume el proceso para poner en marcha la planificación de recursos humanos de una empresa, de la cual saldrán las necesidades de selección, formación, carrera, retribución, etc. A la hora de elaborar la planificación, se recomienda tener en cuenta la gestión de recursos humanos como un ciclo dinámico que se realimenta. Este ciclo debe ser repasado a la hora de establecer un plan, y es aconsejable manejarlo de manera interactiva, es decir, con la perspectiva de que si variamos un elemento de la gestión, este va a afectar a los demás. El primer factor del esquema es la estrategia de negocio, y la interrogante es, ¿qué quiere conseguir mi negocio? El siguiente factor es la cultura. Las interrogantes que debemos hacernos aquí son, ¿qué cultura tengo y hacia dónde quiero ir? El siguiente factor es el diagnóstico actual de recursos humanos. Aquí debemos de preguntar dónde estoy y qué debo cambiar. La combinación de estos tres factores nos llevan a la estrategia de recursos humanos. Y aquí, en este punto, debemos hacernos la interrogante, si es el plan para ayudar al negocio de mi empresa. Subtema 2.2, reclutamiento, proceso y herramientas. Para introducirnos un poco más al tema, veremos lo que es el reclutamiento 4.0, la revolución de la captación del talento. Hoy en día cada vez son más las empresas que utilizan las redes sociales e Internet en general para llevar a cabo los procesos de selección y desarrollar ahí las diferentes estrategias de captación de talentos. Es por esto que cada vez más gente tiene y mantiene actualizados sus perfiles en las redes sociales más conocidas e importantes, como lo son Facebook y Twitter, como las plataformas genéricas, y LinkedIn por el ámbito profesional, como medios para la búsqueda de empleo dentro del reclutamiento 4.0. Ventajas del reclutamiento 4.0 para los profesionales de recursos humanos. El informe de Infoempleo, ADECO, establece que el 40% de las empresas utilizan con frecuencia las redes para reclutar y captar talento. La mayoría valoran positivamente que el candidato tenga una presencia activa en las diferentes plataformas de interacción. Además, cerca del 58% de los candidatos emplean la social media para encontrar trabajo en el mercado laboral, principalmente las cuentas de LinkedIn, Facebook y Twitter. Para los responsables de selección, la página más adecuada para obtener información extra de los candidatos es Facebook. Por otra parte, tenemos las desventajas del social recruiter. Muchos reclutadores han rechazado alguna vez a un candidato por el contenido que ha encontrado en sus redes sociales, tanto por haber visto algunas mentiras como fotos comprometedoras, etc. Asimismo, también han escogido a alguien por la información que ha encontrado en las redes sociales de los candidatos, como por ejemplo buenas referencias, haber captado capacidad de organización, creatividad, entre otras. La gran mayoría de las empresas
admite necesitar todavía una transformación digital en la gestión de sus recursos humanos, motivo por el cual el profesional de recursos humanos especializado en el ámbito digital es cada vez más demandado. Ahora bien, entremos de lleno a lo que es reclutamiento, proceso y herramientas. Ahora veremos algunas definiciones de lo que es el reclutamiento. Número 1. Proceso de atraer individuos oportunamente en suficiente número y con debidos atributos y estimularlos para que soliciten empleo en la organización. Número 2. Proceso de identificar y atraer a la organización a solicitantes capacitados e idóneos. Número 3. Es el proceso de identificar e interesar a candidatos para cubrir un puesto vacante. Por ejemplo, tan pronto como a un departamento se le presenta la existencia de una vacante, ya sea por renuncia, por aumento en el volumen de trabajo o por jubilación o cualesquiera sea el caso, debe de llenar un formulario de requisición, el cual debe ser entregado al Departamento de Recursos Humanos. Las fuentes de recursos humanos se denominan fuentes de reclutamiento. Existen innumerables e interrelacionadas fuentes de suministro de recursos humanos. Una de las fases más importantes del reclutamiento la constituye la identificación, la selección y el mantenimiento de las fuentes que pueden utilizarse adecuadamente para hallar candidatos que tienen probabilidades de cumplir con los requisitos preestablecidos por la organización. Esto puede elevar el rendimiento del proceso de reclutamiento, disminuir el tiempo de proceso de reclutamiento, reducir los costos operacionales de reclutamiento. Hablando de los tipos de reclutamiento, tenemos el reclutamiento interno. Se da al presentarse determinada vacante. La empresa intenta llenarla mediante la reubicación de sus empleados, los cuales pueden ser ascendidos. Estamos hablando de un movimiento vertical. Transferidos, hablamos de un movimiento horizontal. O transferidos con promoción, que es un movimiento en diagonal. El reclutamiento interno implica transferencia, ascensos, transferencia con ascensos, programas de desarrollo y planes de profesionalización de personal. Reclutamiento externo. Se dice que es externo cuando al existir determinada vacante, la empresa intenta llenarla con personas extrañas. Algunas técnicas de reclutamiento más comunes son: archivo conformado por candidatos que se presentan de manera espontánea o provenientes de otros reclutamientos. Candidatos referidos por trabajadores de la misma empresa. Carteles o avisos en la puerta de la empresa. Contactos con agencias gremiales. Contactos con universidades, centros de capacitación u otros centros de estudio. Intercambio con otras empresas. Anuncios en diarios, revistas, etc. Y agencias de reclutamiento externo. Al considerar estas agencias, se debe tomar en cuenta que éstas lleven a cabo todo un proceso de reclutamiento y preselección, y no solo de captación de la currícula, ya que de ser así, únicamente fungen como buzón de recepción. Las herramientas utilizadas en reclutamiento del personal son las siguientes. Número 1. Entrevista no estructurada. El entrevistador no tiene una agenda preparada con antelación, sino que permite que el entrevistado lleve las riendas del ritmo de la entrevista. Este estilo de entrevista no le provee al entrevistador la información necesaria. Además, la falta estructurada dificulta la comparación y clasificación de los solicitantes porque estos no responden a las mismas preguntas. Número 2. Currículum o historial profesional. Test de habilidades cognitivas y psicomotoras. Número 3. Cuestionarios y test de personalidad. Fiabilidad y validez del instrumental influyen en el grado de acierto de la decisión. Subtema 2.3. Selección, proceso y herramientas. ¿Qué es la selección de personal? La selección de personal es el proceso que permite elegir al empleado ideal de entre los postulantes. En este momento empieza el contacto con el candidato y se produce justo después del reclutamiento. El proceso de selección de personal varía mucho de una empresa a otra,
debido a que no todos buscan lo mismo ni tienen la misma cultura organizacional. Selección por competencias. Un paso más en la selección de personal. El concepto de competencia es común en los recursos humanos. En el terreno de la selección se amplía en las fases más avanzadas. Será en esta fase cuando se trate de observar si un candidato posee las competencias necesarias. Es conocido por el tipo de preguntas que se han realizado para conocer estas competencias, muy vinculadas a construcciones concretas y relativas al pasado del candidato. Pero más allá de estas preguntas, la selección por competencias amplía y busca conocer la existencia de dichas competencias en el candidato por medio de diversas técnicas. Para implementarla en el proceso de selección de personal se tiene que tener en cuenta algunas cosas. Realizar un análisis de puesto que date qué competencias se necesitan. Independientemente de la técnica que se utilice, se debe asegurar abarcar pocas competencias por pregunta o prueba. Se tiene que ser más preciso y tratar de observar las competencias a través de esas preguntas concretas. En ocasiones las competencias no lo son todo. Se puede bastar con que ciertas competencias sean meras habilidades. No existe un candidato con todas las competencias. Herramientas de selección de personal. La psicología ha desarrollado múltiples herramientas para una correcta selección de personal. En cada caso, algunas son más apropiadas que otras. Una de las herramientas para la selección de personal es la entrevista de trabajo. Aunque es uno de los recursos más utilizados para realizar la selección de personal, no siempre es la más adecuada, ya que mucho influye en la valoración subjetiva del entrevistador. En otros casos, es recomendable realizar entrevistas muy estructuradas que aseguren respuestas cerradas, muy vinculadas al puesto a desarrollar y lo más objetivas posibles. Otra herramienta es la carta de recomendación laboral. Es importante fijarse en los aspectos que se destacan en varias cartas de recomendación, no solo en una, pues en caso de repetirse, dirá bastante de las actitudes y aptitudes del candidato. La siguiente es la solicitud impresa. Es una herramienta muy útil para realizar una primera selección. Es interesante guardar las solicitudes recibidas para posibles vacantes futuras. Las solicitudes contendrán información biográfica, de experiencias laborales anteriores, preferencias, formación, etc. Hay que tener muy presente la legislación vigente a la hora de redactar los impresos, ya que hay información determinada que no se puede solicitar. También tenemos las pruebas de capacidad. Se puede realizar múltiples tipos de pruebas que miden la capacidad intelectual del postulante. Son pruebas de gran validez que pueden medir la capacidad de adaptación del personal con un coste bajo. El inconveniente que presentan es que no están muy vinculadas al puesto concreto que se va a ocupar y el análisis de los resultados debe de estar en manos de personas convenientemente formadas. Ahora hablaremos de los tests psicológicos. Pueden ser tests de personalidad que midan los rasgos más relevantes de la personalidad o tests psicológicos que miden el grado de motivación, la actitud y los valores. El inconveniente que presentan es que son relativamente fáciles de falsificar y existe la probabilidad de inmiscuirse en la vida privada de los candidatos, lo cual es ilegal. Por último tenemos los reconocimientos médicos. Realizar reconocimientos médicos tiene un costo elevado, por lo que se recomienda reservarlos exclusivamente a los puestos que requieran gran actividad física o conlleven algún tipo de riesgo. En conclusión, el proceso de reclutamiento y selección no se debe de tomar a la ligera. Debemos avanzar sobre aquella visión tradicional que consideraba los procesos de reclutamiento y selección como actos puntuales dentro de la empresa, e integrar estos procesos como parte fundamental de la vida y crecimiento de la misma. Si no se hace correctamente el proceso de selección de personal y se contrata a un trabajador que no es apto para un puesto, le puede causar a la empresa una baja productividad, ya que de nada sirve desarrollar una filosofía de empresa si no tiene la estructura administrativa que la soporte.
Espero que esta información les sea de utilidad para fines didácticos. Gracias por su atención.